y por su bondad. Entonces, vamos a hablar del liderazgo. El liderazgo es un proceso de toda la vida. Usted va a ser líder hasta que Cristo se lo permita. Usted va a ser líder en su casa, con sus hijos, si es mamá, si es papá, si es hermano mayor o si es hermano menor, aunque a veces los hermanos menores parecen los mayores, pero es dependiendo de la personalidad de cada quien. Amén. Entonces, usted si trajo lápiz, cuaderno, anote. Amén. Para que, como decía el profesor, el tutor de la tesis, los buenos estudiantes son los que anotan. Aleluya. Vive Cristo. Entonces, para usted lograr ser un buen líder, necesita tiempo para desarrollarse, para desarrollar las actividades, las habilidades fuertes en el liderazgo. Y a través de toda una vida usted va adquiriendo talentos. Amén. Para que usted vaya practicando y aplicándolos en su vida. No solamente en el entorno que usted se desenvuelva, sino en el ambiente espiritual al cual Dios le quiere llevar. Amén. Y entonces usted va a ser exitoso dependiendo de la madurez que usted tenga como creyente. Si usted es de mentalidad abierta, entonces usted va a avanzar. Con tropiezo, sin tropiezo, usted va hacia adelante. Amén, hermano. Y si tiene alguna área en la cual está siendo afectada, entonces el Señor va a tratar de que usted pueda verla para que esa área pueda ser sanada, moldeada, limpiada y usted pueda avanzar hacia el blanco. Amén. Eso es parte de la madurez de un líder. No podemos ser niños todo el tiempo, ¿no? No podemos tener un chupón todo el tiempo. Aleluya. Porque es bonito que a uno lo consientan, ¿verdad que sí? Pero ya hay una etapa donde nosotros tenemos que ir creciendo. Amén. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que hizo José. Como dijo el pastor anteriormente, José fue vendido por sus hermanos, fue envidiado por sus hermanos, pero era un propósito. Porque ya Dios le estaba diciendo a él a través del sueño que iba a ser un líder. Pero necesitaba formar en él ese liderazgo. Y para él formarse, José necesitaba tiempo. Hay padres que tienen hijos pronto y quizás se forman cuando ya están criando a los hijos. Hay padres que tienen a los hijos pronto, pero no terminan de madurar cuando están criando a los hijos. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos conocen padres que todavía tienen el coco seco? Yo conozco bastante. Y me llaman para pedirme consejo. Los hijos no hacen a veces que los padres maduren. Hay en otros padres que sí, los hijos hacen que los padres maduren. Amén. Entonces por eso es que tenemos que dejar a veces el chupón y agarrar el alimento sólido, ese plato de caraota, para que usted vaya creciendo, desarrollándose y formándose conforme a la voluntad del Señor. Amén. Entonces, José tenía un llamado al líder. Contó su sueño, fue envidiado por sus hermanos, pero era un propósito. Dios tenía un propósito y necesitaba formar en él el carácter del líder que necesitaba para que él en ese tiempo cumpliera la voluntad del Señor. Por eso es que es importante que usted se deje formar. Por eso es que es importante que usted, cuando está siendo procesado, deje que le den hasta con el todo, para que usted vea que Dios va a hacer la obra en su vida. Amén, hermano. No importa que lo critiquen, no importa que lo murmuren, usted avance. Porque es necesario que usted sea trillado. Es necesario que usted sea trillado para que Dios saque ese oro fino que hay dentro de usted. Amén. Entonces, los hermanos de José no lo resistían. Podemos leer, ya usted ha leído, los que han podido leer Génesis capítulo 37.
Él tenía una visión, la visión que Dios había colocado en él. Dios le había dado sueño, pero sus hermanos no toleraban, porque hay gente que no tolera lo bueno, lo inteligente que quizás usted pueda tener. Y entonces por causa de eso reaccionan con envidia, con celo, porque no le han permitido a Dios que limpie esa área en su vida. Entonces, si Jesús hubiese sido así, nosotros no estuviéramos aquí, hermano. Tenemos que dejar que Dios forme en nosotros el carácter de Cristo. Amén. Entonces usted como líder no puede ser metido, usted tiene que dar, usted tiene que ser multiplicador. Si usted sabe y usted ve que hay otro que no sabe, trate de enseñar. Ese es el trabajo de nosotros. Amén. Así se forman los líderes. Siempre pongo por ejemplo al difunto presidente. Ese señor, si hubiese llegado a los pies de Cristo, yo creo que ya todo el país estuviera convertido, porque el hombre tenía palabra, un líder nato. Y él, recuerdo en una de sus tantas, ¿cómo se podría decir? El hombre dio una explicación de los 4 tipos de líderes, que yo nunca la había escuchado en otra persona. Ni viendo la clase de planificación en universidad, yo no vi una explicación tan exacta como la dio ese señor en esa oportunidad. Entonces Dios está buscando esos 4 tipos de líderes. Líderes con esa capacidad de guiar al pueblo, líderes que tengan un carácter dócil, que aunque usted venga molesto, cargado, y a usted le digan hermana por favor, o hermano por favor, usted no salga, mira, que no sé qué, no, que usted no sea explosivo, que usted sea lo más representativo de Cristo en la tierra. Porque cuando usted se expresa así, eso habla mucho de usted, de su carácter como líder, y entonces la gente empieza, yo no voy a seguir esa persona. Por fuerita se ve tranquilo, y cuando tú te le acercas, explota como el fosforito. Entonces el líder tiene que tener un carácter que, independientemente de la situación que usted esté viviendo, en su casa, en su matrimonio, con sus hijos, usted tiene que mantener una postura de que Cristo está con usted. Porque si viene alguien derrotado buscando un consejo con usted y usted viene con una actitud, entonces yo tampoco lo busco, salgo corriendo, me empuja más hacia lo que yo no quiero hacer. Ese es el carácter de un líder. Porque yo puedo mandar en mi trabajo, pero quizás aquí no, aquí yo tengo que sujetarme, entonces yo me tengo que adaptar, yo tengo que sujetarme a la normativa que hay, pero tampoco puedo ser imponedora o imponedor. No puedo basarme de que tengo un liderazgo y es usted va a hacer esto, usted va a hacer esto, y si no lo hace yo saco la regla y usted pone las manos así. No, el líder no es así. Amén. Entonces, nos falta aprender mucho como líderes. Amén, hermano. Nos falta, todos nos falta. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé el carácter de Cristo, que forme en nosotros ese carácter del tuyo. Porque yo me imagino que Jesús también, cuando los discípulos lo sacaban de quicio, porque, hermano, cuando usted lee la palabra de los discípulos también era candela. Yo me imagino que a lo mejor en un momento Dios te ayude, Dios mío, pero Él tuvo la capacidad de manejar ese tipo de personas. Diferentes caracteres, sí. Diferentes actitudes, sí. Pero Dios te está formando para que tú trabajes con ese tipo de personas. Entonces, primero Dios tiene que tratar contigo. No podemos ser explosivos cuando llegamos a Cristo. Si lo somos, entonces Dios empieza a apagar esa mecha. Así no es así. ¿Amén o no amén? Amén. Entonces, usted como líder, yo voy a ir calculando el tiempo. Yo te lo calculo. Aleluya. José fue preparado. Lo vendieron sus hermanos, fue comprado, llegó a una casa, estuvo trabajando en esa casa. Gracias a Dios salió corriendo a la tentación. Dios puso una gracia en él. Porque nosotros los hijos del Señor, cuando lo buscamos, Dios coloca una gracia en nosotros. Y eso abre puertas. Usted es una luz que alumbra en ese lugar. El enemigo metió su garra, usó a esta mujer, gracias a Dios él salió corriendo. Sin embargo, el enemigo le levantó una calumnia con un propósito, porque Dios tenía un propósito.
Dios quería formar en él el carácter del líder. Quería desarrollar ese carácter que necesitamos para poder guiar. Amén. Entonces salió corriendo, el enemigo le levantó la calumnia, lo metieron preso, y en este proceso de estar privado de libertad, también Dios puso su gracia. Hasta el carcelero le dio las llaves de la cárcel. Para que usted vea lo que hace el Señor. Cuando deposita una confianza en alguien, cuando hay un propósito en ese líder. Amén. Entonces, Dios le dio un talento a él. Por causa de él, un hombre recibió una bendición. Dios le dio revelación de sueños, porque Dios te da dones, Dios te da talento. Cuando tú te sujetas. Me imagino que él estaba, ya yo quiero salir de aquí, ya yo quiero salir de aquí, pero Dios lo estaba preparando, Dios lo estaba desarrollando. Usted tiene que aprender a dejarse formar, hermano, porque a veces nosotros creemos que aprendemos todo allá afuera, pero cuando llegamos a los pies de Cristo no sabemos nada. Tenemos que aprender el abecedario nuevamente. Tenemos que dejar que Dios nos enseñe a hablar. Tenemos que dejar que Dios nos enseñe a caminar. Tenemos que dejar que Dios nos enseñe a batallar en lo cotidiano, en lo que es el matrimonio, los hijos, el trabajo. Entonces, tenemos que ser mente abierta. Tenemos que dejarnos formar por el Padre, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, así como dice la alabanza: Jesús, haz mi carácter, porque en esta vida hay cosas que yo no entiendo, mas nosotros queremos hacer la voluntad del Señor, y Él quiere que la hagamos, pero ¿cómo Él quiere que nosotros cumplamos su voluntad? Dejándonos guiar, formar, desarrollar en su tiempo, porque todo tiene su tiempo. Para yo entrar al colegio, aunque ya yo sabía leer, escribir, sumar, multiplicar, porque mi mamá nos enseñó en la casa. Yo no estudié segundo grado, yo no estudié quinto grado, porque era muy inteligente para ese tiempo. Ahorita no lo soy. Gloria al Señor. Más bien me llamaban para que yo le diera clase a otros salones cuando los maestros no estaban. Y no lo digo por jactancia, sino porque era el Señor. Mi mamá nos enseñó, y somos 10 hermanos, y a todos nos enseñó antes de ir al colegio a sumar, a restar, a leer, hasta dividir. Amén, gloria a Dios. Entonces, cuando usted se prepara, usted hay una gracia. Hermano, yo tengo una letra muy bonita, ahorita que le echamos a perder. Le hacía hasta las boletas a las maestras, me llamaban y me pagaban por eso. Pero eso lo hace el Señor. Aleluya. Entonces, usted para formarse, yo fui preescolar, no estudié segundo grado, no estudié quinto grado, pero yo estudié. Usted tiene que capacitarse para alcanzar el título. Y en ese tiempo, y hay un tiempo, hay un lapso de tiempo. En ese lapso de tiempo Dios va a formar al líder. No es que yo, porque Dios me diga, porque hermano, desde que yo llegué al Evangelio, Dios me dijo a mí que yo era profeta de naciones. Yo no he ido a ninguna otra nación todavía, pero he tenido una formación, y no por eso yo me he parado y decirle a todo el mundo: mira, el Señor te dice esto, mira. No, porque yo necesito una instrucción, yo necesito una formación. Ahora bien, he aprendido en el camino que para darte una palabra no necesito hablar 5 lenguas. Dios me da la palabra y te la voy hablando contigo. Eso lo hace el Señor cuando usted quiere madurez, cuando usted quiere el carácter de Cristo en su vida. Amén. Entonces tenemos que dejarnos formar. Eso fue lo que hizo el Señor en José. ¿Con qué propósito? Porque el pueblo del Señor iba a pasar un proceso, y sus hermanos llegaron hasta él, no le creyeron, no creyeron a la visión que Dios le dio, pero Dios en su tiempo honró a este varón. Eso es lo que quiere hacer el Señor contigo, pero tenemos que ser humildes. Un líder tiene que ser fiel al Señor y fiel al líder que Dios ha colocado en la tierra. Amén. Cuando usted entiende que es fidelidad, entonces usted avanza. Usted defiende lo que Dios ha colocado a su lado. Usted es celoso, usted es celoso. Amén. No celoso de que yo lo voy a cuidar de
No, celoso conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra del Señor. Amén, hermano. Aleluya. Entonces, cuando usted está en prueba, usted está en preparación. Dios le está formando el carácter, como lo hizo con José. Entonces usted tiene que darle gracias al Señor por todo. Señor, gracias, porque usted sabe por qué ha permitido que venga esta prueba a mi vida. Usted quiere que yo sea un líder, entonces enséñame que yo me deje moldear. Amén. Aleluya. Vive Cristo. Entonces Dios quiere desarrollar un fin de dones, habilidades, talentos que hay dentro de cada uno de ustedes y dentro de cada uno de nosotros, para que haya una promoción. Mientras más humilde, mientras más sencillo sea usted delante del Señor, Dios le va a honrar, Dios le va a exaltar, hermano. Y voy a hablar un poquitico de lo que era yo antes. Para yo vestirme así, hermano, no, porque yo antes tenía posibilidades. No estoy diciendo que es mejorado porque llegué a Cristo, pero yo, porque tenía una profesión, miraba a los demás por el rabito del ojo. Eso era yo. Y en el trabajo, licenciada. Después estudié otra carrera, porque así somos los seres humanos. Pero Dios trató conmigo. Nunca viví en un rancho. Dios me llevó a vivir en un rancho. No me gusta la mortadela, tuve que comer mortadela. Entonces, Padre, Dios me permitió muchas cosas para quebrar en mí esa altivez, lávale si ese puede. orgullo que yo tenía. Porque yo tenía carro, yo estaba bien, viajaba, me iba para Morocco y nos íbamos en full day casi todos los fines de semana antes de llegar a los pies de Cristo. Pero Dios tuvo que darme duro, hermano, para que yo hoy por hoy esté aquí. Por eso es que a mí no me echan cuento, porque yo sé historia. Usted tiene que ser humilde y sencillo de corazón. Amén. Tiene que dejar que Dios lo trille. Si Dios quiere formar en usted ese líder, esa líder. Amén. Entonces, si Dios nos somete a una prueba, entonces dejemos que la haga. Amén. Otra de las características que debe tener un líder es paciencia. No podemos desesperarnos por las cosas que le estamos pidiendo al Señor. Dios va a trabajar en nosotros si no la tenemos la paciencia. Yo sé que la paciencia, dice la palabra, que produce prueba. Pero tenemos que ser enseñados, porque Dios no nos va. Hay algunos que sí, Dios les responde así, pero hay otros creyentes que el Señor nos da respuesta rápida, porque nosotros tenemos que aprender a esperar en la voluntad del Padre. Amén. Entonces el líder tiene que ser fiel, el líder tiene que ser paciente, esperar la voluntad del Padre, la dirección del Padre, el desarrollo, la capacitación que el Padre le quiera dar a usted. Tiene que esperar en su tiempo. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces dejémonos moldear, dejémonos capacitar por el Señor, para que veamos los resultados conforme a la voluntad del Señor. No conforme nosotros queremos ya. No, que el Señor va a convertir a mi mamá, que el Señor va a convertir a mi papá, que el Señor va a convertir a mi hijo. No es en tu tiempo, es en el tiempo del Señor. Amén. Entonces, para eso, si Dios tiene que formarte, Dios tiene que capacitarte, entonces Él lo va a hacer en tu vida. Él te va a meter en ese trillo que tú no quieres estar. Pero ahí es donde Dios va a ver si tú eres maduro o maduro. Ahí es donde Dios va a probar si tú eres fiel o no eres fiel. Amén. Entonces, Dios quiere que desarrollemos fidelidad. O sea que si Dios le delega una responsabilidad a través del pastor, que usted la pueda cumplir. Que usted empiece y usted la culmine. Usted tenga la capacidad no solamente de cumplirla, sino de desarrollarla o llevarla un poquito más allá, conforme a la voluntad del Señor. Entonces Dios quiere que usted desarrolle frutos, que es otra de las características que un creyente, que un líder debe tener. Usted debe dar frutos, hermanos, como líder. Un líder, por lo menos nosotros las ovejas tenemos que parir ovejas. Usted tiene que buscar a la gente en la calle, usted tiene que predicar la palabra.
Amén. Usted tiene que formarse e instruir a los demás. Ese es un líder, hermano. Así es un líder. Y el líder, donde se pare, usted lo va a ver. Tiene la gracia del Señor, entonces va a ser como Dios exaltó a José en su tiempo. Amén. Entonces, que desarrolle fidelidad, que usted pueda alcanzar, que pueda tener esa visión de águila, como decía un pastor que nosotros conocemos, y que pueda obtener frutos. Amén. De que somos fieles durante el proceso. No es que cuando usted está en el proceso, usted se va a salir por un momento y después, después vuelve. Déjame decirte que ese proceso va a continuar. Te puede salir y se puede pausar, pero vuelves y Dios te va a volver a colocar la misma prueba. Eso es como el que no pasa primer grado, entonces lo va a repetir. Así es, tenemos que ser fieles en el proceso. Cuando usted es fiel a Dios, entonces usted es fiel en todo. La palabra de Dios dice: sea Dios veraz y por hombre mentiroso. Fiel es el Señor. Pero aquí estamos tratando de serle fiel a Él. Amén. Entonces, si Dios te tiene aquí, es porque Dios quiere formar en ti ese carácter que no tenías allá afuera. O quizás ese carácter que tú tienes, Dios lo quiere moldear para que tú puedas reproducirte. Amén. Para que tú puedas traer a ese grupo que necesita ese liderazgo que tú tienes. Aleluya. También Dios quiere que desarrollemos como líderes gratitud hacia Él. No esperando nada, hermano, como lo dije en una clase. No esperando a que nos agradezcan. Usted no puede esperar eso de los demás. Usted tiene que servir al Señor sin condición, porque Dios de alguna u otra forma nos recompensa. Por lo más mínimo que usted le haga a una persona, Dios le recompensa. Pero no podemos esperar gratitud de los demás, porque de por sí yo creo que todos somos malagradecidos. Pero Dios en su misericordia trata con nosotros. Amén. Entonces Él quiere que tengamos dependencia de Él. Sin Dios nosotros nada podemos lograr. Les voy a dejar esta cita. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 al 7 en adelante. Amén. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 5, del versículo 5 al 7. Entonces, pudiéramos decir que los grandes líderes no nacen, se hacen y se desarrollan con el tiempo. Amén. Si Dios, hermano, yo voy a contar este testimonio. Cuando yo llegué a los pies del Señor, yo no sabía nada, yo era una neófita y llegué a una iglesia, pero ya el pastor sabía, porque conocía a mi hermana, que ya yo estaba a punto de graduarme, sin embargo me dijeron que dejara de estudiar porque Cristo venía. Y yo, pero si ya me faltan 2 meses para recibir mi título de la universidad, yo dije, yo no voy a dejar de estudiar, no dejé de estudiar y recibí mi título, gracias a Dios. Y recuerdo, hermano, que yo, porque llegué a la iglesia sin conocer nada de la palabra, sin saber que era un ministerio, sin saber, si experimenté el rechazo de muchos hermanos, porque tu hermana, por tener un pantalón. Gente que iba a la cárcel a visitar a los presos y después decían que yo no quiero nada con esos presos, esos hombres son una mala hierba, se expresaban de esa manera y yo decía, Cristo, ¿dónde me metí yo? Porque yo pensaba que en la iglesia todo era amor. Pero Dios me enseñó. Síguelo creyendo. Y yo cuando llegué, hermano, había una lección, porque en esa congregación eligen al pastor, eligen a los diáconos, usted agarra un numerito así tal cual como que eso no se debería de hacer, digo yo, sí. Y entonces coloquen un papelito, ¿quién quiere usted que sea este? Y hermano, yo llegando a esa iglesia y quedé como mano derecha del pastor, quedé como superintendente del pastor y yo no sabía nada. Yo estaba como en nada. Y por no saber, por desconocer, el que quería el cargo me hizo la guerra, hermano, sin yo saber qué era eso. Entonces me enfrenté a una situación que yo no sabía, tuve que madurar rápido en las cosas del Señor. Con el tiempo le doy gracias al Señor. Después conocí al pastor que me dice que yo soy su hija espiritual. ¿Sí? Aleluya. Le doy gracias al Señor. Lo conociste primero a Dios, ¿verdad?
Amén. Y después conociste a un anciano, tuviste un anciano que te orientó y aceptaste eso de ese anciano. El anciano que me Me reveló. Gloria. Ah, yo no era anciano todavía. Yo no era anciano todavía cuando. La palabra, mi hermana, la palabra se puede decir anciano, ¿no? Pero la palabra anciano es la iglesia, son aquellos Un líder, un líder. aquellos que edifican, Amén. que escudriñan la Biblia, Así sí la recibo. que mantienen ahí en la brecha. Ahora sí me siento bien, gracias. También anciano, muy líder, amén. Entonces, ahí fue donde yo comencé a conocer la palabra, a saber que era un ministerio, porque me lanzaron y yo no sabía nada. Y me estaban haciendo la guerra y yo no sabía dónde estaba metido. Entonces, después entendí, a la final el hermano se quedó con el carro. Yo dije, hermano, yo no sé ni siquiera qué es esto. El hermano se quedó con el carro. Pero cuando yo lo conozco a él, fue que comenzó a orientarme, a hablarme de la palabra. Me dijo, esto es así, 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 así.